Bien, en esta tarde vamos a tratar ya de terminar con este tema de nuestra lección llamado vida. Para que tú y yo recordemos muy rápidamente, como ya lo dijo Jesús, Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es a Jesús al que estamos buscando, a Jesús al que estamos tratando de conocer cada día más a través de la palabra y por medio de su Espíritu Santo. Hoy vamos a iniciar con la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, por favor, para que los anotes y vamos a ir ahí. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que incentivar a ti y a mí, a animarnos, ¿sí? Porque es en su gloria donde vamos a gozar, es donde tú y yo vamos a descubrir esa alegría que muchas veces nos cuesta trabajo vivir en esta vida, en este mundo, ¿sí? Amado, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Estamos en momentos de prueba, ¿sí? Gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad de hacer este paréntesis, esta pausa, ¿verdad? No nos agrada que sea por medio de una enfermedad y una mortandad tan grande, pero nos debe de agradar de que Él nos sigue dando oportunidad para los que seguimos con vida, para voltear hacia Él en arrepentimiento. Acuérdate que todo se traduce a eso, a que tú y yo podamos descubrir que es en arrepentimiento que nos volvemos hacia Dios, ¿sí? Entonces no nos sorprenda si nos ha sobrevenido esta prueba, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino gózate, dice, gózate por cuanto sois partícipes del padecimiento de Cristo. Cristo sufrió, nosotros tenemos que ser salvos por medio también del sufrimiento. Y ya hemos hablado hasta de muerte, ¿sí? Por eso es que tú y yo entonces ya debemos ir aprendiendo que sufrir, morir por Cristo es vivir. Ok, entonces dice ahora, el Espíritu Santo nos guía para confrontarnos con aquello que nos separa de Cristo, que nos separa de Dios, ¿sí? Acuérdate, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque Él quiere tratar con aquello que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Es lo que tú y yo tenemos que ir descubriendo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Proverbios 8:13. Vamos a ver qué dice Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Proverbios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aborrecer? Aborrecer lo que Dios aborrece para amar lo que Dios ama, ¿sí? Esa es la prueba en la que tú y yo vamos siendo confrontados. Si seguimos amando la mentira, el rencor, la falta de perdón, los vicios, ¿sí? Todo eso es lo que nos separa de Dios. Pero amar lo que Dios ama, y es muy sencillo, ya lo hemos venido viendo también, amar al prójimo, ahí se reduce toda la ley y los profetas, en el amor de Dios hacia los demás, ¿sí? Ok, entonces esta tribulación, estos problemas es la prueba, pero ¿de qué estamos siendo probados? Bueno, pues el diablo va a venir a acusarnos aún en nuestras pruebas a través de nuestra religiosidad, a través de nuestros propios predicadores, a través de nuestra propia familia, y nos va a decir, si fueras cristiano, si fueras hijo de Dios, no estarías sufriendo estos problemas, no estarías sufriendo esta enfermedad, ¿sí? Es más, el diablo te recita la Biblia, se la sabe mejor que tú y yo, que yo lo hemos dicho, ¿sí? Pero nunca dejes que el diablo te enseñe la Biblia. Él quiso jugar con la palabra de Dios ante Cristo, y ¿qué le dijo? Sí, está bien, pero escrito está, ¿sí? El diablo tuerce la palabra, se la sabe y sabe jugar con ella, pero tú y yo también debemos aprenderla y también dejarnos guiar por el Espíritu para que tú le des con la misma palabra, con lo que Él te está tratando de decir, ¿sí? Entonces lo que tú y yo estamos aprendiendo es a Cristo, ¿sí? Ser cada vez como Cristo, la vida de Cristo es lo que necesitamos,
y esa vida es la que tú y yo estamos buscando. En la vida hay luz, en la vida no hay oscuridad, en la vida de Cristo. Cristo es la luz, acuérdate, ¿sí? Entonces Él, a través de la tristeza, a través de la tribulación, a través de las enfermedades, a través del desánimo, es como nos quiere derrotar. Vamos a 2 de Corintios 7:10, por favor. Vamos a ver qué nos dice Pablo. 2 de Corintios 7:10. Y Pablo acá nos está diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En estos tiempos tú y yo estamos muy expuestos, sí, a la tristeza, al desánimo, al cansancio, a desertar inclusive de las filas, como ya lo venimos viendo en muchos, vienen desertando de las filas del cristianismo, varones y mujeres, varones que han estado inclusive en la alabanza, varones que llevan años en el cristianismo para decir muy fácilmente, hasta aquí llegué, yo me salgo del cristianismo, ahora sigo otras cosas. ¿Por qué? Porque el ánimo fue vencido en ellos, ¿sí? Por Satanás. Pero fíjate lo que dice Pablo, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Todo el meollo del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Dios, ¿sí? Siempre fue arrepiéntanse, vuélvanse a mí en arrepentimiento. Si mi pueblo se arrepintiere, dice Jehová Dios, si mi pueblo se arrepintiere, ¿sí? Y se apartare de sus caminos, yo me voltearé a ellos. Es lo único que está esperando Jehová Dios. Es lo mismo que Cristo y los profetas han predicado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse para que seamos salvos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrar toda nuestra maldad. Entonces tú y yo tenemos que aprender de ahí qué es lo que Cristo nos está enseñando en estos últimos tiempos. Tenemos que ser probados, sí. A veces no quisiéramos ser probados porque pues la prueba produce paciencia, sí, pero muchos inclusive dicen, no pidas por paciencia porque va a ser probado y van a venir pruebas muy fuertes. Si tú y yo no somos probados, es probable que muramos engañados, pensando que sí somos salvos y no fue cierto, ¿sí? Para aquellos que dicen que ya son salvos, tú y yo tenemos que ser probados. Ok, aprender de Cristo, ¿sí? Seguir a Cristo. Jesús dijo, el ladrón, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Esa es la obra de Satanás. ¿Qué nos roba? Nos roba nuestro ánimo, nos roba nuestro deseo de seguir en Cristo, nos roba nuestro deseo de leer la Biblia inclusive, nos roba nuestro deseo de orar, nos roba el deseo de alabar, de adorar, nos roba todo. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos desanimados, ya nos sentimos cansados, nos sentimos que no está pasando nada, que nada está cambiando, que la gente sigue muriendo y no pasa nada. Es más, para los que estamos vivos, piensan al revés, mira, no pasa nada, pues ¿para qué cubrebocas? ¿Para qué oro? ¿Para qué tanta preocupación? Mira, si yo estoy en Cristo, a mí no me va a pasar nada. Y tú y yo sabemos, ve a enterarte que muchos cristianos están muriendo, muchos pastores están muriendo. Entonces no te dejes engañar por Satanás. Mejor sigue orando, mejor sigue alabando, sigue adorando, sigue llenándote de la palabra. Porque yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. La vida está en Cristo y para que la tengan en abundancia, es lo que dice Jesús. Fíjate lo que dice allá en Juan 5:39 y 40. Vamos a ver qué dice Jesús. 5:39-40. Dice, escudriñar las escrituras, ¿sí? Escudriñar es ir a buscar, investigar con gran deseo, a ver qué dice aquí, porque a ustedes les dice, a los judíos, les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú y yo tenemos que ir a las escrituras en todo momento. Algún día escuché a alguien decir, no, yo prefiero orar que leer. Pues yo no sé qué oras, porque lo que debes de orar debe ser conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, conforme a lo que ya Él ya nos prometió. Si no, tú y yo todo lo que pidamos, si no está en sus promesas, ¿qué estamos orando? Por eso muchas veces has escuchado de este siervo decirte, no ores. Platica primero con el Espíritu y Él te va a mostrar tus necesidades. Entonces vas a empezar a orar conforme a su voluntad, conforme a sus escrituras, conforme a sus promesas.
Eso es la manera en que hay que orar, ¿sí? Ok, y termina diciendo en el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate nada más que reclamo de Jesús a los judíos y a aquellos incrédulos. Vayan, escudriñen, vayan, investiguen las escrituras. Allí está hablando de mí se da testimonio, los profetas, los salmos. Jehová Dios da testimonio, dice mismo Jesús, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Qué triste es que aún nuestra propia familia está en esa posición y tú no eres capaz de hablarles con esa claridad. Cáiles gordo, que ya no te quieran ver, qué bueno. Eso es lo que dijo Jesús, vas a ser bienaventurado cuando por mi causa te vituperen, cuando por mi causa hablen, blasfemen de mí. ¿Por qué? Porque tú les hablaste la palabra, tú los quisiste llevar a la verdad por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, no con tus fuerzas, no con guerras, es con su Espíritu. Es ahí donde tú y yo tenemos que orar mucho para que sea el Espíritu guiándonos, el Espíritu queriendo llevar a nuestra propia familia y a nosotros mismos permanecer en el camino que nos lleva a la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Ok, para que tengáis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No quieres venir a la vida, dice Jesús con mucha tristeza. Vamos a seguir acá en Lucas 4:23, vamos a ver qué nos dice allá mismo Jesús. 4:23 ahora dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Sí? Fíjate nada más qué tremendo es Satanás hablándonos, ¿sí? Cuando oiga ciertas palabras, cuando oiga ciertas acusaciones, cuando oiga ciertas burlas, acuérdate, es Satanás, es Satanás. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra, ¿sí? Aquí en tu tierra, ¿sí? Ni modo, esos son los que no creen, ¿sí? No creen. Dice, en verdad os digo en el 25 que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra, ¿sí? 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel también en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Donde Dios quiere que vaya, donde Dios quiere que hable, allí es donde van a suceder los milagros, ahí es donde va a haber sanidad. Acuérdate, tú y yo fuimos llamados para ir, predicar el evangelio, sanar enfermos, sacar demonios, ¿sí? Pero donde hay incredulidad, ahí no va a pasar nada, ¿sí? Por eso es que en esta tarde, terminando con toda esta parte hacia lo que nos viene enseñando el Señor por medio de su palabra, ¿sí? Es que tú y yo debemos de buscar la vida, y la vida es Cristo. Ya nos dijo en las partes anteriores todo aquello de lo que tú debemos ser limpiados, de todos nuestros pecados, de toda nuestra inmundicia, pero ahora nos viene a recordar de nuestra falta de credibilidad, falta de fe, ¿sí? Y entonces ahí es donde tú y yo somos vencidos o somos victoriosos. ¿Le hacemos caso a Satanás o le hacemos caso a Dios por medio de su palabra, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a terminar con esto en Romanos 8, 31 al 39. Ya oímos acusaciones, ¿sí? Médico, sánate a ti mismo. Nos los va a decir de muchas formas, ¿sí? A ti que predicas, ¿sí? A ti que quieres darme ejemplos. Ok, pero fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Te digas? Cuando tú seas acusado, acuérdate, el acusador es Satanás. Él lo ha hecho y lo va a seguir haciendo hasta el final de nuestros días. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y díctelo a ti mismo rápido. Satanás, ese es el que acusa. Pero que no seamos tú y yo instrumentos de los acusadores.
que no nos volvamos instrumentos de Satanás, acusando a nuestros propios hermanos, acusando al mundo mismo. Tú y yo no venimos para juzgar, tú y yo venimos para ser obra de Dios, y la obra de Dios es salvación. Dice, ¿quién es el que condenará? Peor, de esos hay muchos, ya juzgaron, ya condenaron. ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ya te acusaron, ya te condenaron, no te preocupes. Vuélvete a Dios en arrepentimiento. Si la acusación tiene fundamentos y crees que es cierto, qué bueno, qué bueno. Satanás ni se da cuenta, pero muchas veces Satanás también es usado para que tú y yo volvamos en arrepentimiento, con dolor de corazón que le hemos fallado a Dios, que le estamos fallando a Dios inclusive, pero en esos momentos tú vuélvete a Dios y pídele perdón. El perdón y el arrepentimiento es día a día, no es para ver si ya me vapulearon, ya me maltrataron, ya me acusaron, ya me condenaron y yo me quedé tirado porque ya no puedo más. Sí es cierto lo que dijeron, sí es cierto todo, pero también ya hemos dicho, ahora tú recuérdale a Satanás, sí es cierto todo lo que has dicho, pero mira, yo tengo un abogado ante Dios, es Cristo Jesús, dice que si confieso mis pecados son perdonados y Él me limpia de toda maldad, pero tú ya no tienes perdón de Dios, tú ya estás siendo juzgado, tú me recuerdas mi pasado, es más, me recuerdas hasta mi presente, pero yo te voy a recordar tu futuro y tu futuro es condenación. Tú ya no tienes salvación, yo todavía tengo salvación en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. Para eso fue derramada y para eso fui llamado al arrepentimiento y aprender a zafarme de todos los engaños de Satanás. Fíjate cómo sigue diciendo ahora, ¿sí? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es mi intercesor. Solo tengo que dejarme convencer de mi pecado, como dijimos, por el Espíritu Santo, porque Él es el que me convence de mis pecados. Y si es cierto, qué bueno, gracias a Dios que me siga convenciendo que sigo siendo un pecador. ¿Para qué? Para que me arrepienta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí está el tremendo golpe que tú tienes que darle a Satanás. ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Esta pandemia? ¿Esta enfermedad? Nada me va a separar de Cristo. Esta angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Aquí estamos los vencedores, los que seguimos luchando día a día. Cuando Pablo dijo, ya estoy listo, he luchado la buena batalla. ¿Qué quiere decir? Que es hasta el final la batalla. No quiere decir ya gané y ya de aquí en adelante en mis años posteriores, en mis días posteriores, ya no tengo que luchar. No, no te dejes engañar por Satanás. Allí es donde somos vencidos. Ya soy salvo, no, ya no tengo que luchar, ya Cristo ya ganó en la cruz. No, tú y yo tenemos que seguir luchando porque ese triunfo de Cristo ahí en la cruz, tú y yo lo tenemos que hacer valer. Es ahí donde tú y yo tomamos los créditos que nos da Cristo. Tú eres salvo, sí, mi hijo, cree en mí y tú vas a ser salvo, cree en mí, tú vas a vivir en la eternidad, sí es cierto, pero no te quita de seguir luchando. Fíjate, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo está nuestra salvación. En Cristo está la vida. En Cristo está la luz. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tú y yo vamos a resucitar, pero vamos a resucitar a vida de gloria, vida de salvación. Otros, el que no creyó, el que no permaneció, Jesús dijo, el que permanezca hasta el fin. Tú y yo tenemos que permanecer hasta el fin en nuestra vida, por más que te sientas derrotado, por más sucio que te sientas,